Bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Friends of Religions. Muchas gracias por escucharnos y hoy tenemos un podcast muy especial porque, como podéis ver, aquellos que nos están viendo, tenemos a dos invitados especiales y hoy vamos a hablar con un sacerdote cristiano y un musulmán ahmadi, un imam musulmán, sobre, pues que nos cuenten un poco sobre sus experiencias y sobre su vida, y esperamos tener un diálogo muy interesante con ellos. Entonces, estoy aquí con mis dos amigos, Eloy y Umar, y vamos a dar la bienvenida, yo creo ya, para empezar, en primer lugar, a Fernando, que nos cuente un poco quién es. Fernando, te paso la palabra. Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, pues me presento un poco más o menos. Sí, sí. Yo soy sacerdote católico desde el 2019, desde el 4 de mayo de 2019. Y nada, pues llevo 3 años en Madrid ejerciendo el sacerdocio en un colegio y en una asociación juvenil. Y como digo, pues encantado de estar aquí. Muy bien. Y también, como he dicho, tengo aquí a un amigo, gran amigo mío y un imam que trabaja en Argentina. Entonces, desde Buenos Aires saludamos a Marwan y le paso también la palabra para que se presente. Assalamu alaikum, la paz con ustedes, buen día. Ya les voy a alertar desde el inicio que aprendí español aquí en Argentina, en Buenos Aires, entonces tengo el acento de yo, me llamo, entonces ya como una advertencia. Yo me llamo Marwan Gil y soy imam, teólogo islámico. Nací, fui criado en Alemania y después realicé mis estudios de teología en Inglaterra, en una universidad islámica de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Y desde el año 2017 estoy aquí en Argentina en mi función como presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina. Y para mí también un honor, un privilegio estar aquí y participar en este panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por aceptar estar aquí en el podcast, que yo creo que realmente va a ser interesante. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, sí que me gustaría que un poco describierais el trabajo que hacéis, ¿no? Para empezar. Entonces, si quieres, Fernando, ¿por qué no empiezas tú y nos cuentas un poco en qué consiste tu trabajo, sobre todo como sacerdote? Muy bien. Bueno, pues el sacerdocio, yo lo veo como el sacerdote al final es un puente entre Dios y los hombres, y entonces se trata de hacer de puente. Toda persona que quiera acceder a Dios, pues facilitárselo. La palabra católico viene del griego universal, ¿no? Entonces, a veces incluso en el colegio hay personas que no son católicas, personas ortodoxas o que no siguen ninguna religión, incluso también hay musulmanes. Y bueno, pues les digo, oye, pues si no te parece mal, pues yo estoy encantado de ayudarte en lo que necesites, y mi función al final, lo que yo intento es que la gente pueda tratar a Dios, estar con Dios, desde donde ellos están, ¿no? Con lo cual, pues al final evidentemente el sacerdote católico podrá dar, digamos, más ayudas a los católicos, porque bueno, pues están los sacramentos y todo esto, pero a los demás pues siempre se le puede facilitar el acceso a Dios también. O sea que es muy enriquecedor para todos, me parece. Muy Eso es un interesante. poco lo que hago. Muchas gracias, Fernando. Marwan, explícanos tú también un poco en qué consiste tu trabajo como imán. Y mi trabajo es bastante amplio y algunas veces incluso la gente aquí se sorprende del trabajo de un imam porque no trabajo solamente con los musulmanes, sino que con la gente de todas las religiones. Y mi trabajo en el Islam también creo que es necesario para tener o para entender el trabajo del imam. Sería importante aclarar que el Islam es una religión 100% horizontal. Entonces, mi función como imam no es como un intermediario o ponerme en intermedio entre el ser humano y Dios, sino que mi función, como incluso ya la palabra imam dice, que es alguien que está adelante para guiar, para acompañar a la gente, a su grupo.
Incluso la palabra que nosotros usamos también para un imam, un teólogo islámico, es murabbi. Y murabbi es alguien que cría. Normalmente usamos la palabra murabbi en árabe también para los padres, porque ellos cultivan en sus hijos educación, conocimiento, valores, etc. Entonces mi trabajo es en ese sentido como los padres ayudar a los nuevos hermanos musulmanes o a los miembros en aprender el Islam, en aplicar las enseñanzas del Islam en su vida cotidiana, pero también ayudar a cualquier persona. Por ejemplo, trabajo mucho también con la comunidad judía aquí en Argentina, también con las diferentes ramas o grupos del mundo cristiano. Un ejemplo muy simple para entender la amplitud de mi trabajo. Tuvimos en Argentina un caso terrible, muy triste, donde un grupo de 8 jóvenes asesinaron a un joven migrante de Paraguay. Y sus padres son devotos católicos, no son musulmanes. Pero en una ocasión me invitaron para darles un apoyo espiritual y les gustó, les sirvió estas palabras o el discurso del Islam, y gracias a Dios pude transmitirles un mensaje de consuelo, de fuerza. Y en ese sentido ahora soy para ellos el imam. Es decir, siempre cuando ellos necesitan un apoyo espiritual, mental, estamos siempre en contacto, los apoyo en diferentes actos. Incluso realizamos hace poco un encuentro interreligioso por la paz, por su hijo, por ellos. Asimismo, trabajo también con otras iglesias. Hace poco fuimos a Tierra del Fuego, Ushuaia, el fin del mundo, y realizamos también una oración interreligiosa por la paz, por la situación en general. Entonces, considero que mi trabajo es como un embajador de la paz, de la fraternidad, del amor. Y eso yo considero que es simplemente por el hecho, porque el Islam literalmente en árabe significa paz. Entonces, cada musulmán debe ser un garante, un embajador de la paz, y especialmente un imam que dedica su vida para cumplir con las enseñanzas del Islam, tiene aún más responsabilidad. Entonces, yo considero y trato de vivir realmente el lema de la comunidad Ahmadía, que es amor para todos, odio para nadie, muy parecido al concepto de Fratelli Tutti del Papa Francisco, en mi propia persona y a través, obviamente, de mi trabajo. Muy bien, muchas gracias. No sé, Eloy, ¿tú quieres preguntar algo para continuar? Bueno, vale, gracias, Tarik. Mira, pues primero de todo también, por mi parte, darle las gracias a nuestro sacerdote Fernando y a nuestro imán Marwan por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues quería preguntarles, voy a empezar con Fernando. Pues Fernando, ¿qué te inspiró a consagrar tu vida al servicio del cristianismo? Muy bien, pues otros sacerdotes. La verdad es que en concreto Juan Pablo II. Justo cuando falleció Juan Pablo II en el 2005, pues de repente, pues bueno, yo tenía mi vida, era universitario, estaba en Granada y pues como cualquier otro universitario de la época en España, pues quería pues, hacer la carrera, luego ganar dinero, casarme y bueno. Y sin embargo, pues al ver el impacto que tuvo la vida, ¿no? el ejemplo de este Papa, ¿no? Un gigante, le llaman el gigante Juan Pablo II, pues dije, joven, entregarse por completo a Dios o sea, es muy fecundo. O sea, hay una fecundidad espiritual enorme en darse por completo a los demás y poder ayudar a los demás a acercarse a Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso fue uno de los pasos. A lo largo de mi vocación, pues he ido teniendo distintos pasos, pero digamos que el ejemplo de buenos sacerdotes, pues desde luego me ha ido marcando, ¿no? También el ejemplo de San José María, el fundador del Opus Dei, que es una institución católica a la que pertenezco, pues también ha sido súper inspirador y lo sigue siendo. Se conservan audios de San José María y cada vez que lo oigo me emociona de nuevo y claro que sí, es que hay que ayudar a los demás y hay que
pues una expresión que él decía, especialmente refiriéndose a sus hijos sacerdotes, ¿no? Hay que ponerse en el suelo para que los demás pisen blando. O sea, poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Entonces es como esa dimensión de servicio, pues llevada a olvidarte de algún modo de ti para poder estar al servicio de los demás en lo que necesiten. Y especialmente lo más importante, o sea, porque muchas veces el mundo nos mueve a pues, dedicar nuestra vida, nuestras ganas a cosas que no son realmente lo más importante. O sea, ese materialismo en el que estamos metidos y se nos olvida un poco cuidar el interior, el espíritu. El espíritu es lo que mueve el cuerpo, ¿no? Entonces, cuidar un poco todo el espíritu de la persona, pues me parece algo fundamental y que es fundamental que no se olvide, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que me llevó más o menos a seguir esta vocación. Muy bien, muy, muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a, vamos a conversar con Umar, pues, con Marwan, perdón. Marwan, ¿qué te inspiró a consagrar tu vida al servicio del Islam? Y creo que algo muy parecido, como ya mi compañero Fernando explicó, en mi caso obviamente fue el ejemplo y también el contacto personal con otros imames, con otros teólogos islámicos de la comunidad musulmana Ahmadiyya, donde yo realmente me sentí muy inspirado y siempre recibí impulsos positivos, incluso también impulsos de la propia reformación, del propio esfuerzo, y eso me ayudó mucho como adolescente, como joven, en desarrollarme de manera correcta, productiva. Y creo que el mayor impacto en mi decisión para ser imam era del jalifa de la comunidad musulmana Ahmadiyya, su santidad Mirza Masroor Ahmad, que es el jalifa, el líder mundial, el líder espiritual de la comunidad Ahmadiyya. Y creo que como cada musulmán Ahmadi, siempre tenemos el deseo, el anhelo de recibir su amor, su placer, que nosotros consideramos una manera de recibir el amor de Dios. Y para mí fue, obviamente, consagrar la vida también en ese sentido, con el pensamiento, con el deseo de así acercarme también al Jalifa y a Dios también, en recibir su placer, su amor y fortalecer esa relación. Y creo que también lo que me realmente conmovió en tomar esa decisión era la paz interna. Como adolescente en Alemania, siempre obviamente en un mundo donde, o una sociedad donde muchas veces como prioridad es el afán del materialismo, del consumismo, pero lo que yo vi en mis compañeros muchas veces también un vacío en su corazón, en su orientación moral y espiritual, y ese vacío yo gracias a Dios pude llenar con el Islam, con las enseñanzas del Islam, con la orientación del Islam. Entonces consideraba, por tener esa tranquilidad interna, esa felicidad, alegría única, que no se puede comparar, por ejemplo, comer una comida deliciosa o ver un partido, el clásico entre Madrid y Barcelona. Son como, sí, momentos de alegría, pero temporal, y después volvés a un vacío. Pero lo que yo sentía como adolescente, siempre cuando trabajaba o cuando adaptaba las enseñanzas del Islam a través de mi cercanía a Dios, era otra forma de alegría, de felicidad. Entonces consideraba mi responsabilidad de después de, en ese sentido, de ver la iluminación, la luz, también ahora compartirlo con los demás. Y creo que eso, para mí en ese momento fue algo natural. Por ejemplo, si vos descubrís una comida muy deliciosa, un restaurante muy delicioso, entonces lo vas a compartir entre tus amigos, ¿sí? O algún deporte, algún interés, ¿sí? Algún lugar, entonces lo vas a compartir, comentar, ¿sí? Entre tu entorno social. Y asimismo, para mí, mi experiencia personal con Dios, a través de las enseñanzas del Islam, ese estado de tranquilidad, de paz,
Y yo consideraba que es mi responsabilidad también, no solamente en mi entorno personal o el núcleo personal de mis contactos, sino que en general a la humanidad. Compartir ese mensaje de paz o como especialmente para las personas que están en búsqueda de felicidad, de alegría. Y eso fue uno de los puntos que realmente me conmovió, me empujó en tomar esa decisión de consagrar mi vida para el servicio del Islam. Muchas gracias, Marwan, muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a pasar el turno de preguntas a mi buen amigo Umar, que seguro que él también tiene preguntas que haceros. A ver, yo creo que no lo habéis ido comentando. Yo la pregunta que tenía un poco en mente era, ¿no? O sea, saber qué os ha aportado la religión, ¿no? En el día a día y por qué al final, ¿no? Es importante, es lo que habéis comentado, ¿no? De que es como que una religión, ¿no? Te enseña a amar, ¿no? A las personas y eso es como una forma de amar a Dios al final. Y que os, ¿no? Sentís un vacío muchas veces y os llena de tranquilidad, ¿no? El recuerdo de Dios. Y yo en ese sentido quería preguntar, por ejemplo, a Fernando, que, que a un joven, ¿no? de mi edad, de los millennials, ¿no? De esta época, que aunque tengan éxito en su vida, ¿qué otro punto le dirías que, ¿no? la religión le puede aportar para ser mejor persona? Ok. Bueno, pues, ¿qué le puede aportar la religión? Pues un poco lo que decíamos al principio, y que me parece muy interesante también lo que ha dicho Marwan. La gente tiene un vacío y es porque se pretende hoy en día que se pueda ser feliz sin trascendencia. Y creo que eso es imposible. O sea, porque no estamos hechos para vivir sin trascendencia. O sea, el hombre tiene siempre frente a sí la pregunta del ¿y qué pasa después? ¿No? A las preguntas existenciales, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Y qué pasa después? ¿No? Entonces, en la medida en la que uno no lo resuelve, uno puede vivir su vida y pues seguir como pues, ¿no? una cinta transportadora pues, sin saber a dónde te está llevando la vida, porque realmente no estás tomando decisiones trascendentales, decisiones fundamentales para tu vida. Entonces, la religión te da sentido. Le da sentido al por qué te levantas cada mañana. Le da sentido al por qué esforzarse por esta cosa que me está costando más de lo que pensaba. Le da sentido a, bueno, pues empeñarse por cosas que valen la pena. Entonces, por eso también, pues, yo creo que hay una cosa que pasa en esta sociedad. Me parece, vamos, no he estado en Alemania, pero creo que incluso allí también pasa bastante, ¿no? Y en Argentina tampoco me encantaría estar. Y es que la gente no tiene raíces. O sea, la sociedad actual está perdiendo el de dónde viene, ¿no? Y es fundamental para poder dirigirse hacia algún sitio, ¿no? Y por eso, pues, yo lo que intento, principalmente a la gente a la que trato, pues tiene una tradición católica, ¿no? Pues es ayudarle a comprender la belleza de lo que ya tienen, de las cosas bueno, que creían sus abuelos, que creían más o menos sus padres. Esto cada vez, ¿no? se ve cada vez más claro como pues, hoy en día se está perdiendo esto, ¿no? Entonces, ayudarles a decir, oye, no tirar todo lo anterior no es necesariamente mejor, ¿no? Entonces, sacar en valor las cosas buenas que han cuidado, que han cultivado los que estuvieron antes de nosotros y que de algún modo pues también tienen mucho que ofrecernos hoy, ¿no? O sea, revivificar las cosas que ya teníamos anteriormente para revivificar nuestras raíces y así poder crecer sano. Bueno, es un desarrollo quizá un poco filosófico, también me gusta bastante la filosofía, pero creo que es fundamental que la gente hoy en día rellene ese vacío interior que tiene, ¿no? Y eso solo lo puede llenar, en definitiva, una trascendencia, un Dios, y bueno, y empezar por el Dios, digamos, en el que creyeron tus padres, tus abuelos,
y luego, pues oye, a lo mejor uno se siente más cómodo en otras religiones, pero no haberlo hecho sin haber pasado antes por esa tradición de la que vienes, ¿no? Conocer bien tu tradición para luego pues poder hacer esto que estamos haciendo, que también es muy enriquecedor, ¿no? Escuchar qué es lo que ha movido a otras culturas, a otras tradiciones, a ser, pues eso, a ser buenas, a ser inspiradoras, a ser movimientos de paz. Creo que, en fin, es una aventura, es muy bonito. Además, el Papa Francisco actual, el Papa actual nos está invitando a eso precisamente, a que sepamos pues estar como estamos ahora, hablándonos de lo importante que es tener esa trascendencia. Pues bueno, Fernando, muchas gracias, que muy profundo las palabras, la verdad. Y no, estoy muy de acuerdo, ¿no? De que yo creo que la religión, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho más que aportar de lo que a veces pensamos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a Marwan le quería, ¿no?, preguntar brevemente de que si tú animarías, ¿no?, a los jóvenes a empezar esta aventura, ¿no?, de la religión, si tú consideras que es importante, si animarías a jóvenes de mi edad que, ¿no?, que estén un poco alejados a intentar conocer a Dios, ¿no?, a conocer una religión y un poco pues recorrer este camino, ¿no? Sí, yo considero muy parecido a lo que dijo también el sacerdote. Yo diría también que creo que cada ser humano constantemente estamos en la búsqueda de felicidad, de paz interna. Y muchas veces, influidos por nuestras sociedades, en el entorno social, el establishment, algunas veces nos desviamos, ¿sí? Nos alejamos de nuestro camino recto o directo, o algunas veces tan fácil, tan cerca, estar en felicidad que nosotros consideramos es tu contacto, tu relación con el Ser Supremo, simplemente. Y me gustó también, hay un dicho que leí que el dinero te puede comprar mucho, casi todo, menos la felicidad o la paz. Y eso es lo que realmente yo vi entre mis amigos, en mi entorno social, en Alemania, en Inglaterra, que tenían todo, todas las facilidades, las cosas mundanas que uno puede desear, pero carecían de la tranquilidad interna. Y por otro lado, yo como parte de mi entrenamiento, mi formación como imam, viví un tiempo en Ghana, en un país, en un lugar muy remoto, muy simple, donde ni siquiera tenías electricidad durante el día o ni siquiera las posibilidades de agua potable, etc. Pero lo que vi y observé era la felicidad, la tranquilidad, una sonrisa siempre en la cara, ¿sí? Que si uno lo ve, por ejemplo, si yo lo comparo con Londres, tal vez también por el clima, pero ves la gente, tienen ropa nueva, celulares nuevos, pero falta la sonrisa en la cara, ¿sí? Pero por otro lado, lo que vi, y eso pasa también en Argentina, se dice siempre como el porteño, la gente de Buenos Aires, que también tiene un nivel más alto de estándar económico, pero falta algunas veces la felicidad, la paz, la tranquilidad. Y la gente del interior uno ve que son más tranquilos, con una sonrisa, ¿sí? Con una alegría en la vida. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con también la fe. Porque la fe te da la paz, la alegría, la esperanza, la fuerza. Y yo en ese sentido considero que es muy importante para los jóvenes. Porque si por un lado te da fuerza, te da las herramientas para confrontar ciertos obstáculos de tu vida, también la religión, la fe sirve como una brújula, como una guía, como un mapa, como una orientación para cada momento, cada paso de tu vida. Por ejemplo, yo como extranjero cuando llegué aquí a Argentina, a Buenos Aires, ni siquiera me acordaba de mi dirección de mi casa. Entonces estaba realmente muy perdido y constantemente necesitaba Google Maps o incluso como extranjero sin hablar español necesitaba la aplicación Google, ¿no?, para comunicarme. Y creo que eso es algo lo que pasa a cada ser humano en su vida, de manera o en el ámbito moral y espiritual. Y a través de tener una religión, una fe, tenemos una brújula, una orientación constantemente. Sabemos si pasa eso, si ocurre eso en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Nosotros, por ejemplo, en el caso del Islam, tenemos un manual perfecto a través del Sagrado Corán.
que nos da pautas, principios sobre cada situación de la vida. Y después no solamente tenemos un manual de manera de teoría, sino que también un ejemplo práctico a través del profeta Mohammed, la paz sea con él. Él era un hijo, un padre, un abuelo, un esposo, un ciudadano, un juez, un profesor, un soldado, como cualquier otro ser humano. Entonces siempre tenemos una referencia en él. Por ejemplo, a mí me pasó simplemente, por ejemplo, el hecho cuando me casé y luego también como padre. Entonces, obviamente, uno tiene que constantemente luchar contra su propio Satanás, su propio ego, ¿no? Para ser una mejor persona. Y ahí me sirve mucho el profeta Mohammed, la paz y las enseñanzas del Islam para ser una mejor persona. Porque el Islam enseña que cuando uno se compara con los demás, entonces siempre tiene que comparar con alguien que es más alto en valores morales y espirituales, porque así vos siempre haces el esfuerzo de ser una mejor persona. Y eso es el impacto o el importe de la religión que yo puedo compartir desde mi experiencia personal, que me sirve, que me ayuda en ser una mejor persona, en estar en paz con Dios y con toda la creación de Dios. Y me hace constantemente en hacer realmente la autorreflexión, la autocrítica, la introspección, ¿sí? Y eso es creo que debido, gracias a Dios, que yo considero en mi caso debido a ser un musulmán o una persona que sigue la religión del Islam. Pues Marwan, o sea, muchas gracias, ¿no? por estas palabras. Que ha habido como dos cosas que me han encantado, ¿no? De la sonrisa, ¿no? Y un poco que como que da esperanzas, ¿no? La religión. Y yo creo que eso a mis compañeros, ¿no? de mi edad seguramente le parezca muy buena idea, ¿no? Que te permite sonreír y además, ¿no? Te da esperanzas. Muy bien. Bueno, No, muy, muy paso el turno, interesante. por ejemplo, a Tarik, ¿no? Si quieres seguir con las preguntas. Muchas gracias, Omar. Sí, no, muy interesante. La verdad es que yo creo que para una persona que esté realmente queriendo entender los beneficios de la religión, creo que las respuestas que nos han dado han sido muy, muy claras. Sin embargo, yo creo que también es interesante para una persona que escuchando esto quiera a lo mejor, pues no sé, aplicar ciertas cosas de la religión y de la espiritualidad. Obviamente no es igual de fácil conseguir hacer eso en una sociedad tan materialista, ¿no? como la nuestra, como lo puede ser una sociedad que sea más espiritual. Entonces, en un país como España, por ejemplo, ¿cómo o qué, de qué manera puedes mantener o desarrollar tu espiritualidad, ¿no? Yo creo que esa sería la siguiente pregunta. No sé, Fernando, si quieres tú comentarnos algo en relación a esto. Vale, pues ¿cómo mantenerlo? Pues yo creo que es importante saberse, o sea, que hay más gente como tú. O sea, la sensación de comunidad, ¿no? O sea, saber que, y eso, digamos, en la Iglesia Católica, pues eclesia viene también del griego de reunión, ¿no? O sea, se reunían los primeros católicos para los primeros cristianos porque, bueno, porque eran perseguidos, ¿no? Entonces estar siempre juntos y saber pues que somos hermanos y que, bueno, pues esa hermandad nos mantiene, ¿no? Y además con una dinámica de transmitir a los demás esto que nos está llenando a nosotros. No es para, digamos, quedárnoslo a nosotros, sino también Jesús, ya, ¿no? Pues que lo habéis recibido gratis, dadlo gratis. O sea, tenéis que dar a los demás todo esto que se está llenando por dentro, ¿no? Id al mundo entero y predicad el Evangelio. O sea, entonces, esa capacidad, digamos, de que una creencia te une, pues, y puedas estar, digamos, compartiéndola con otras personas para crecer tú también en esa dimensión trascendente. Yo creo que es importante y me parece que todas las religiones lo hacen de algún modo, ¿no? O sea, para que tus creencias se mantengan, pues tienes que estar con gente que comparte esas creencias. Y dirás, bueno, pues que aquí ahora mismo estamos gente de distintas creencias, pero es que yo creo que eso es
algo que diferencia, es una marca clarísima para ver si una religión te hace crecer o no. O sea, en el momento en el que una religión te dice tú, júntate solo con los que piensan como tú, con los que hacen lo que tú, con los que... Pues entonces estás creando guetos, estás creando, pues cosas que no son universales. En el fondo, dices, hombre, mantengo así mi fe en un mundo materialista, en un mundo que no cree en Dios y no cree en nada. Sí, pero tampoco estás creciendo. O sea que se tienen que dar estas dos cosas, de tener una suficiente seguridad, por eso una familia, ¿no? Una comunidad en la que pues, puedas desarrollarte y luego a la vez pues, tener esa visión de que Dios es para todos. Muy interesante, Fernando. Muchas gracias por compartir eso. Sí, pues Marwan, lo mismo, o sea, ¿cómo consigues mantener y desarrollar tu espiritualidad, sobre todo en un país tan materialista, ¿no? Sí, creo que es muy importante para mantener la fe seguir regando tu jardín. Creo que un ejemplo muy lindo del Corán es que la fe es como un jardín y las obras, las acciones, es el río. Y para que pueda florecer tu jardín, tus plantas, un campesino o una persona tiene que constantemente cuidar a su jardín y regar, ¿sí? Asimismo, para mantener tu fe, creo que como personas de seguidores de diferentes religiones necesitamos realmente mostrar y manifestar de manera cotidiana nuestra fe a través de hechos reales, a través de acciones. Y no sirven simplemente expresiones verbales, sino en algún momento tu fe va a morir o va a dejar de producir o florecer o producir productos o un resultado. Y yo en ese sentido considero que el Islam te da las herramientas para constantemente regar tu jardín, tu fe. Eso a través de, por ejemplo, los 5 momentos, los 5 encuentros diarios que nosotros tenemos en el Islam a través de los 5 rezos, las 5 oraciones. Y son 5 momentos que yo muchas veces digo que es como un momento de encontrar señales de Wi-Fi en tu vida, ¿sí? Que en la vida cotidiana, por las preocupaciones mundanas, uno se aleja del señal de Wi-Fi y está agotado con las preocupaciones sí, de la vida cotidiana, y después tenés 5 momentos de tranquilidad, volvés y recibiste, conectás con el ser divino. O es también como para que pueda andar un auto necesita combustible. Entonces para mí el rezo tiene esa función, llenarte otra vez con energía, con también momentos de pureza interna, ¿sí? O por otro lado también, por eso también tan importante que el Islam pone también tanta énfasis, es amar a Dios a través de amar a su creación. Es decir, que si vos amás al Padre, tenés que amar a toda su creación. Y creo que ese es también un requisito fundamental que encontramos también en todas las religiones. Por ejemplo, el profeta Mohammed, la paz sea en el fundador del Islam, dijo: simplemente saludar al otro con assalamu alaikum, con deseos de paz, es un acto de caridad. O simplemente saludar al otro con una sonrisa. Un gesto tan simple, tan básico, pero es algo imprescindible para fomentar o para fortalecer la hermandad y construir una sociedad basada en principios de amor, de hermandad. Hasta tal punto que el profeta dijo que levantar algo peligroso de la vereda es también un acto de caridad. Y esos son ejemplos para mostrarnos que no necesitamos siempre hechos muy grandes, sino que algunos gestos muy menores, muy simples, pero sirven para fortalecer la hermandad, la paz en una sociedad y también para aumentar tu propia fe, ¿sí? O para mantener, para sostener tu fe y tu espiritualidad en la vida cotidiana. Qué bien. Pues la verdad es que, fíjate, yo era una persona que puede pensar que a lo mejor no sabe cómo empezar, ¿no? Cómo dar esos primeros pasos para mantener su espiritualidad, para desarrollarla, para mejorar esa comunicación con Dios, ¿no? Como decía Marwan. Yo creo que hay muchas herramientas para ello y creo que las habéis descrito muy, muy bien.
A ver, yo creo que podemos hacer un par de preguntas más, pero me gustaría que fueran una dirigida a cada uno, a lo mejor más específica, ¿no? En cuanto a vuestras propias experiencias. Entonces, si os parece, ¿por qué Eloy tú no le haces una pregunta a Marwan y luego Umar que le haga una pregunta también a Fernando? Muy bien, perfecto. Bueno, pues la verdad que estoy encantado, ¿no? Parece todas las reflexiones súper interesantes y la verdad que el diálogo interreligioso pues es muy enriquecedor, ¿no? Para todos y es algo muy positivo, ¿no? Para acercarnos a Dios, para mejorar nuestra espiritualidad. Y bueno, pues vamos a empezar pues con una pregunta más personal, ¿no? Para Marwan. Y la pregunta que quería hacerte es, pues, ¿cómo acabaste en Argentina, ¿no? Y siendo, pues, de Alemania, ¿no? ¿Por qué te fuiste tan lejos, ¿no? De Alemania hacia Argentina? Eloy, no sabes, tantas veces ya escuché esa pregunta, ¿no? En Argentina, porque siempre la gente me mira, a vos sos de Alemania, ¿y qué estás haciendo en Argentina, no? Y la gente es al revés, acá la gente se va a Europa, ¿no? Busca una forma y, bueno, en mi caso, cuando yo dediqué mi vida para el servicio del Islam, primero llegué en primer paso a Inglaterra, porque ahí estudié teología y en la comunidad tenemos una comisión que ellos, una vez que gradúan los teólogos de la universidad, entonces ellos envían o asignan a los teólogos a diferentes países. Y en mi caso, obviamente, fue una sorpresa que cayó de nada, porque yo por ser alemán pensaba siempre, seguramente voy a volver a Alemania. Y encima tenemos una comunidad muy grande en Alemania. Y pude imaginarme hasta la dimensión de tal vez llegar en un punto en Europa donde voy a hablar en inglés. Pero imaginarme en un momento llegar en un país en América Latina donde se habla español, no, nunca me lo imaginé, ni siquiera que estaba en ese momento listo. Para mí fue muy difícil encima, que incluso la sorpresa peor para mí en ese momento fue que no teníamos una comunidad aquí en Argentina. ¿Sí? Estamos en más de 200 países establecidos, pero en tal momento, en aquel momento, tuvimos que empezar de cero con el trabajo de la comunidad Ahmadía en Argentina. Entonces, es decir, que yo fui asignado como el pionero de la comunidad aquí. Y eso solamente con 27 años, que yo me consideraba todavía un bebé, ¿no? Para la tarea de un imam. Entonces, obviamente, fue un paso muy desafiante, muy difícil, pero obviamente no fue mi propia decisión o elección, sino que yo considero que fue una elección de la comunidad que yo obviamente acepté y lo considero también una voluntad divina, una decisión divina. Y en ese sentido, eso a tu respuesta, cómo llegué a Argentina, pero también tengo que aclarar eso, que cada vez ya me siento más argentino y menos alemán, entonces siento un arraigo total y creo que en eso también es algo muy lindo de la sociedad argentina, es la apertura hacia el extranjero, también la calidez. Y desde el primer momento, a pesar de no hablar español, a pesar de no conocer la sociedad, la cultura, me sentí muy cómodo, me sentí parte de la sociedad y por eso también muy feliz, muy contento de estar acá. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad que yo oyéndote, pues creo que estoy convencido, ¿no? Como creyente que ha sido la voluntad de Dios. Y nada, pues felicitarte porque eres el pionero, ¿no? De la comunidad Ahmadía allí en Argentina. Y bueno, pues por lo que te conozco y lo que te he estado oyendo, pues la verdad pues que Argentina, ¿no? Pues tiene un gran líder espiritual, ¿no? Allí y la verdad que pues muchas gracias. Umar, ¿quieres hacer tú una pregunta entonces a Sí, o Fernando? sea, sí, aprovecho yo. O sea, hablando, ¿no? Un poco de lo que ha llevado a cada uno, ¿no? Estar en un país o en sitios distintos. Yo a Fernando quería preguntarle de que cuando tú decidiste, ¿no? Ser sacerdote y meterte por esa vía, ¿no? Tu círculo cercano, ¿no? Ya fuesen amistades o la familia, o sea, ¿cómo reaccionaron, ¿no? ¿Cómo lo tomaron?
Pues la verdad es que hubo de todo porque también para mí incluso fue una sorpresa, porque esto pues, de repente te llega del cielo, fruto de la oración. Me ha gustado mucho que Marwan haya hablado de la oración, que efectivamente, ¿no? Pues dentro de... Tampoco es que yo rezase muchísimo, pero entonces cuando vi la vocación, pero pues el Señor se sirve de lo que sea, ¿no? Algún momento de gracia en el que de repente lo ves todo más claro y te lanzas, ¿no? Y hubo de todo, como digo, los amigos que yo pensaba que se le iban a tomar bien y empiezan a decir, pero qué locura haces, pero cómo se te ocurre, pero si a ti te gusta, claro, pues a mí me gusta bailar, me gusta la fiesta, y entonces, bueno, o sea, se veían, algunos amigos veían sobre todo la renuncia que hacían y había otros, como muchísimos, pero sí que había algunos que ya pues, tenían eso es la fe suficiente como para ver que aquello podía ser un paso de Dios y nada, y que me animaron y que, o sea, todos me animaban. Y la amistad al final está en eso, ¿no? En decir, oye, pues, ¿no? Como dice uno, pues si a ti te ayuda y te va bien, pues adelante, ¿no? Pero, que había gente que no lo entendía y otros que sí y que me apoyaron, todos me apoyaron de algún modo, pero hubo reacciones muy distintas, ¿no? Y algunos familiares incluso que pues me decían, no, eres muy joven para entregarte por completo, adiós, piénsalo, vive antes, otras cosas, la vida, tal. Yo decía, pero cuando uno se enamora, pues no hay que esperar, ¿no? O sea, si yo lo veo claro ya, cuando uno se da cuenta de que algo es bueno, elígelo cuanto antes. O sea, no esperes, no, voy a elegir primero cosas que no son tan buenas. No me parece muy lógico. O sea, si ya viste que eso es bueno para ti, es perfecto, pues a por ello, ¿no? Y efectivamente en el camino que he seguido me he ido confirmando el Señor, ¿no? A través de momentos a veces un poco más oscuros, otros muchísimo más claros, pero siempre la firmeza de decir, oye, Dios nunca se arrepiente, ¿no? De la elección que ha hecho. Somos nosotros a veces los que podemos dudar un poco más y tal, pero Él está siempre fiel, ¿no? Siempre con una fidelidad impresionante. Y bueno, pues al final yo creo que ya prácticamente todos mis amigos entienden, porque me ven, porque me conocen, porque hablamos y tal, pues que fue una decisión acertada. En el momento, pues siempre todo decía, ay, fíjate, a ver, tal, pero total, que eso, que al final yo creo que manteniendo la amistad con todos, todos acaban comprendiendo que es un paso muy bueno, ¿no? O sea, tomarse a Dios en serio, creo que es algo que nos ayuda y nos beneficia siempre. No, pues muchas gracias, Fernando, por compartir, ¿no? O sea, algo tan personal. O sea, yo como, ¿no? Tus familiares, yo te animo, ¿no? A que sigas siendo así, porque, o sea, creo que tienes una personalidad muy buena y además, ¿no? O sea, eres valiente por seguir una vía que yo creo que poca gente muchas veces se atreve a hacer. Muy bien. No, y además creo que también he quedado pensando un poco en las respuestas estas que habéis estado dando, ¿no? Y un tema que a lo mejor, no sé si incluso lo hemos comentado nosotros alguna vez en algún podcast anterior, pero es el tema de cómo el sacrificar ciertas cosas, ¿no? Que a lo mejor en vuestra vida eran normales, ¿no? Como vivir en Alemania o tener una esperanza de trabajar, enriquecerte, etcétera, etcétera. Dejando eso a un lado, cómo habéis conseguido también afectar a la vida de tantas personas, ¿no? Y ayudar a otras personas, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de esta familia que ha comentado Marwan, ¿no? Que estaban afectadas por este asesinato y demás. Me ha parecido muy, muy interesante. Yo creo que con esto ya podemos empezar a cerrar el programa, pero antes que nada sí que me gustaría pediros a los dos que a ver si podéis dar algún dato de contacto vuestro, bien a través de las redes sociales o algún email y demás, para aquellas personas que estén escuchando, viéndonos y quieran contactar con vosotros, por la razón que sea. Entonces, si quieres, Fernando, si quieres decir tú primero cómo pueden contactar contigo. Muy bien, sí, sí, por supuesto. Tengo una cuenta en Instagram, así muy motivante y tal, me motivé en su momento y tal, ¿no? Pues, @seremos grandes y ahí me encontráis. Seremos grandes todo junto y esa es mi cuenta en Instagram.
y vamos, respondo todos los mensajes y siempre que puedo, pues ahí está, a lo que haga falta. Muy bien. ¿Y Marwan? Sí, ya te sigo, Fernando. En Instagram. Ok, entonces ahora seguimos con la amistad por Instagram. No, y a mí se puede comunicarse conmigo también por Instagram, por Facebook, por Twitter, @Imam Marwan Gil, o a través también de la cuenta de la Comunidad Ahmadiyya. Pero un placer y gracias a Tariq, a Umar y a Eloy por hacer ese vínculo, y un placer conocerte, Fernando, y ojalá en algún momento podamos conocernos también de manera personal. Claro que sí, ojalá. Muy bien, entonces, bueno, @seremos grandes para el caso de Fernando en Instagram y Imam Marwan Gil, ¿no? Con W en Marwan y con 2 L's en Gil, ¿verdad? Exactamente, en realidad es Gil, pero obviamente en alemán se lo escribe así, aquí lo pronunciamos Gil, entonces. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo en este podcast de Friends of Religions y especialmente gracias a nuestros invitados especiales y esperamos poder compartir con ellos otros momentos también tan agradables como este. Pues con eso cerramos el programa y como digo siempre, que la paz de Dios sea con todos vosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un placer. Hasta la próxima. Assalamu alaikum, muy bien.